Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos estudiando el libro de San Juan, capítulo 6 y hoy con el versículo 11. Jesús tomó los panes y después de dar gracias, los distribuyó a los que estaban recostados e igualmente de los peces cuanto quería. Queridos amigos, así entonces tenemos este versículo 11 que constituye el centro operativo ya del signo. Aquí estamos en el caracú, podemos decir el meollo. Aquí está el centro operativo de este signo de la multiplicación de los panes. Después de la preparación de la multitud, lleva a reclinarse, preparar la presentación de los escasos alimentos, eso fue anterior, de los escasos también recursos para comprar los panes. Ahora exclusivamente en la acción de Dios se concentra el accionar. El accionar de Dios, ahora nos concentramos aquí en Baebaloya Potagina y es ya sobre los panes. La secuencia que viene es profundamente significativa. Primero el tomar, el verbo tomar, dar gracias luego y termina distribuyendo. El tomar el pan, el dar gracias al Señor y luego el distribuir al pueblo. De esta manera el evangelista, es decir, San Juan, está organizando la escena con una estructura litúrgica que anticipa claramente el lenguaje eucarístico cristiano. Aquí encontramos en estos tres verbos el tomar, luego en este caso antes de distribuir, dar gracias. Tomar, dar gracias al Señor por todo. Aceptar quiere decir eso, ¿verdad? Dar gracias por esto que estamos aceptando, que se nos da. Y luego entonces vamos a distribuir. En este sentido, la expresión griega eucaristesas, pronunciada eucaristesas, significa habiendo dado gracias. Habiendo dado gracias. Eucaristejas, habiendo dado gracias. No describe un simple agradecimiento espontáneo, sino una bendición solemne sobre el alimento. Una bendición solemne, el dar gracias, una bendición solemne. Tomar, dar gracias y luego se va a distribuir. Es una bendición que Juan presenta así a un Jesús no solo como proveedor material. Atención, lléname EIBM solamente el pan. No es un proveedor material, sino como mediador de una abundancia que procede del Padre. Proveedor,
¿verdad? Pero ¿de qué? De la abundancia del Padre. Hay algo más. En el judaísmo del siglo I era costumbre que el jefe de familia o quien presidiera una comida pronunciando una bendición era lo esencial antes de distribuir el pan. Antes de distribuir la bendición. Yahweh lléveme a llevar. Entonces por eso el tomar dio gracias y luego lo distribuye. Se está refiriendo a una acción eucarística, una bendición de acción de gracias. El acto de bendecir y repartir poseía fuerte carga religiosa y comunitaria. Fuerte carga. Aquí encontramos el aspecto religioso y el aspecto comunitario. El detalle que dice que comen cuanto querían rompe con la lógica habitual de la subsistencia del mundo antiguo, donde el alimento normalmente era limitado y cuidadosamente administrado. En una sociedad marcada por la precariedad económica, hambre periódica, desigualdad, la idea de abundancia plena tenía enorme fuerza simbólica y social. El relato presenta así una experiencia extraordinaria de provisión en un contexto históricamente acostumbrado a la escasez. Es decir, aquí la abundancia, la idea de abundancia. Esta es la fuerza simbólica, ¿verdad? De que la provisión es en un camino histórico que nos saca de esa costumbre de la escasez, ¿verdad? Dar gracias por aquello que hemos recibido, por aquello que Dios nos ha dado. Y por lo tanto, en esta sociedad que siempre estaba muy marcada por la precariedad, el hecho de dar, el hecho de ofrecer, esa tiene una fuerza simbólica, pero realmente que marca aquí de esa precariedad económica, de esa hambre periódica y desigualdad. Ahora la idea es la abundancia plena. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 11. Jesús tomó los panes y después de dar gracias, los distribuyó a los que estaban recostados. E igualmente los peces, cuanto querían. En este versículo 11, desde un contexto cultural antropológico, compartir el alimento era una de las expresiones más profundas de hospitalidad y comunión en el mundo semítico. Aquí tenemos que subrayar entonces el comer, el sentarnos juntos a la mesa, expresión muy profunda, primero de hospitalidad, expresión profunda de hospitalidad. Por otra parte, comunión. En el mundo semítico, la comunión, el hecho de comer juntos, quiere decir que entramos en comunión. Y yo pienso que casi en todas las culturas, el hecho de sentarnos a la mesa es porque entramos en comunión. Y digo, entonces, oye, corta pao, determina sentema. Bueno, la comunión es importante. Hospitalidad y comunión. Hospitalidad y comunión. Comer juntos no implicaba reconocimiento mutuo, integración y construcción de vínculo comunitario. Entonces, comer juntos, ¿verdad? Esto implica sí o sí, es en positivo, en realidad, es en positivo. Esto te está implicando que hay un reconocimiento mutuo. Te reconozco a vos, presente aquí. Luego hay una integración y construcción del vínculo comunitario. Vamos a ir construyendo de a poquito. El hecho de sentarnos a la mesa es una manera también de dialogar, de ir construyendo. Y vamos construyendo en este vínculo siempre que va a ser de comunidad. Esto es lo importante, es la comunidad, lo que viene por delante. Ahora, la bendición sobre los alimentos
transformaba además la comida cotidiana en un acto religioso. Atención. Entonces, los alimentos aquí con esa bendición que se recibe, esa comida que estamos recibiendo, con la bendición, acción de gracias, lo está transformando en un acto religioso. Es una acción religiosa, entonces, lo que estamos haciendo aquí en este momento. Las comidas colectivas servían para reforzar la identidad grupal. Por eso nos reunimos grupalmente y eso es bueno. Es una cohesión, es una identidad grupal, es una cohesión social, especialmente en contextos rurales donde la supervivencia dependía muchas veces de la solidaridad comunitaria. Dependía de esa solidaridad comunitaria. Es interesante, ¿verdad, queridos amigos? Porque en estos contextos rurales, en estos contextos donde la vida es mucho más sencilla, enseguida el hecho de encontrarse es de relación, el comer, el sentarse a la mesa, un vínculo entre las personas. De un aspecto antropológico, este versículo 11 revela una verdad profunda sobre la condición humana. El hombre no solo necesita alimento físico, sino también experimentar gratitud y abundancia compartida. Lo que queremos hacer es expresar y sacar allí que somos agradecidos, esa gratitud que está dentro del corazón y al mismo tiempo esa abundancia que llega al corazón. Una abundancia que también tiene que compartirse, tiene que darse a los demás. La distribución dice que después al final termina diciendo ellos podían comer cuanto querían. O falta entonces cuánto querían. Rompe esa mentalidad también de supervivencia mínima que dominaba los versículos anteriores. Porque antes pues estábamos hablando de escasez, de 200 denarios, 2 veces pamo hay. La otra tú ya veré con 5 panes a 2 pescados. Entonces siempre es una situación difícil. Pero ante esta situación difícil, cuando te dice que cada uno comía lo que querían, mataban, o capube las gayas, ¿verdad? Entonces el ser humano deja de recibir apenas un poquitito, para entrar en una experiencia de plenitud inesperada. Esto también se está refiriendo directamente, si queremos estudiar de un aspecto bien psicológico, o bien incluso litúrgico, etc. Esto te está mostrando que el alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo siempre enriquece, engrandece, hace crecer. El trasfondo de esta bendición es el verajá. Sugiere precisamente esta idea. Reconocer que la vida y el sustento proceden de una fuente superior. Esto proviene entonces de Dios. El comer lo que querían, la abundancia, esto proviene del Señor. El texto muestra así una antropología de recepción agradecida donde la abundancia no nace del control humano, sino del don recibido y compartido. Del don recibido de parte de Dios y también que los compartimos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 11. Jesús tomó los panes y después de dar gracias los distribuyó a los que estaban recostados e igualmente los peces, cuanto querían. Queridos amigos, miremos un poco algunas de las palabras claves que encontramos en este versículo. En primer lugar es el eucaristeo. Eucaristeo, acción de gracias, dar gracias, bendecir, reconocimiento del don, eucaristeo, reconocemos ese don. Significa dar gracias entonces, es reconocer dentro de un acto litúrgico, porque decíamos que esto se vuelve en un acto litúrgico, que
implica reconocer el alimento y la vida como don recibido de parte de Dios. Este verbo posee enorme importancia teológica en el Evangelio de San Juan. Atención, el Eucaristeo. Enorme importancia en el Evangelio de San Juan. Conecta el signo de los panes con la futura comprensión eucarística de la comunidad cristiana. Hay una conexión. Eucaristía, Eucaristeo con la comunidad cristiana. Pero hay, ¿verdad? Hay una comprensión eucarística. Tenemos que movernos de esa manera. Lo primero que se recibe simbólicamente del Padre mediante la acción de gracias es el hecho de alimentarse. Eso es lo que se recibe en primer lugar de parte de Dios. Diga tú entonces ñan de la ñan de canguro, diga tú ñan de entonces a ver la ñan de piru y ñan de raquitio, sino que espiritualmente ya cacuá. Ñan muy a peña de ya no debe para poder hacer un camino verdadero como cristiano. Jesús entonces no solo reparte alimento, sino que primero lo recibe simbólicamente del Padre mediante la acción de gracias. Lo recibe. O sea que, ñandejina la ñañembo, eno beñañe por un bebé, yacarú, ñasayuná o lo que sea, todo lo que significa, ¿verdad? El hecho de entrar en esa sintonía de acción de gracias, de Eucaristeo. Quiere decir entrar en un vínculo concreto con el Padre. Y mediante esta acción de gracias. O sea, yo le pido la bendición. Este es el famoso berit, que me bendiga. Pero eso quiere decir comunión. O sea, senda yapi parim ay, ¿por qué parte? Sino que haya potajina como tiene que ser, ¿verdad? Dentro de una comunión. Dentro de estrategias claras y concretas. Ahora, la abundancia nace de la relación filial y agradecida con Dios. Esto también es clave, queridos amigos. Ñande agradecido en la medida en que esa abundancia es una relación filial de entendimiento y una relación de agradecimiento con Dios. O si no, figurete. Hay una segunda palabra que es el diadimoni, la distribución, repartir ampliamente, compartir de una manera continua. Diadimono, ¿verdad? Esa es la palabra clave, diadimoni. Expresa una sección expansiva que alcanza a toda la multitud reunida. A toda la multitud reunida les llega ese mensaje. ¿Y qué es lo que se pone, verdad? Como para fortalecer esta idea y para encaminar. Y justamente el verbo diadidomi significa distribuir, repartir, entregar ampliamente a varios. Y bueno, aquí lo que ellos están haciendo es justamente repartir, dar, entregar. El aspecto exegético, el evangelista utiliza este verbo para destacar que el signo no consiste solo en producir alimento, sino en hacerlo accesible a todos. La acción de Jesús transforma recursos limitados en provisión compartida y universal. El reparto, el hecho de repartir, expresa así una lógica divina opuesta a la acumulación. La abundancia se realiza plenamente cuando es distribuida. Este es otro elemento teológico esencial en la vida de todo cristiano. Porque el hecho de repartir tiene una lógica divina opuesta a la acumulación. Eso tenemos que entenderlo. Acumular. Eso no es cristiano, ¿entiendes? Justamente es una dinámica, el repartir. Y los repartió, los hizo sentar, los organizó y los repartió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47, te habla de la comunidad, primera comunidad cristiana, que es capaz de repartir, que es capaz de donarse. Y va contra la acumulación. Por lo tanto, la abundancia se realiza plenamente hay abundancia cuando nosotros somos capaces de distribuir
ellos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 11. Jesús tomó los panes y después de dar gracias, lo distribuyó a los que estaban recostados, e igualmente de los peces cuanto quería. Tenemos que entender, además de estas palabras claves, cuáles son las otras, ¿verdad?, necesarias, cuáles son aquellas que nos van a hacer entender, porque cada uno de estos versículos a nosotros nos ayudan a poner en práctica como enseñanza. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza de este versículo 11? La acción de gracias transforma el alimento en signo de don recibido de Dios. La acción de gracias. Dar gracias por aquello que recibimos. Transforma ese alimento en signo de don recibido de Dios. Pealañan de yara gracia, ya es diciendo, ¿verdad? O sea, somos capaces de transformar ese alimento en un signo de don recibido. Por otra parte, una segunda enseñanza es que la abundancia divina supera la lógica humana de mera supervivencia. La abundancia divina supera totalmente. Entonces, la lógica humana es puesta en humana, de verdad, lo que te transmite es una cuestión bien humana. Entonces esa abundancia divina te hace vivir más tu propia humanidad, te hace llegar más a la gente, ¿verdad? Y no es una supervivencia simplemente. Ya sobreviví, bebé, no. Hay una segunda enseñanza que es compartir el alimento crea comunión y cohesión comunitaria. La lleva puno y la lleva ñanda pichacueran de pepe ñañemon que está y gusto la mo lleva porque entras en onda. Entonces ñañemon que está ya pea ya amoa. Ciertamente que el compartir ese momento, compartir el alimento, crea comunión entre las personas. Esto es interesantísimo. Y después de cumpleaños, ya bota algo, ya lo invita para una cena, lo invita para un almuerzo, lo invita, ya carujan, ¿entiendes? Apeña noina, ya está, crea un vínculo de amistad, pero después, mucho más. Ya no, entonces su pequeña compartijan más lo que se ofrece. El Evangelio presenta a Jesús como mediador de provisión y plenitud. Este es un cuarto elemento de la enseñanza. El Evangelio presenta a Jesús como mediador de provisión y plenitud. Mediador de provisión y plenitud. Queridos amigos, esto es esencial también, ¿verdad? Porque en la medida en que se va presentando a un Jesús mediador de provisión o ¿verdad? Plenitud, todo esto es algo que nos anima, que nos fortalece, ¿verdad? Y un quinto elemento en nuestra formación, en nuestra educación, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? La verdadera abundancia nace del don agradecido y distribuido, no de la acumulación. Aquí está el caracú, queridos amigos. Dos elementos primeros esenciales. ¿En qué consiste la abundancia? La abundancia, antes que nada, es un don agradecido. Ese es el famoso verajá, eso es lo que nosotros le llamamos la bendición. Llego muchas veces a llevar una cena, yo vine a bendecirme, peñan de yara gracia, o me eva cueshere. ¿Pero para qué? Y para poder ofrecer también. Esa es la verdadera abundancia. Es ese don agradecido. Porque Dios te lo ha dado. Y luego, la distribución. Una vez que uno tiene ese don, agradece lo que ha recibido, tiene que ser capaz entonces, ofrecer. Por eso es que muchos, entre comillas, le voy a decir, muchos negocios funcionan bien, ¿verdad? Pero funcionan bien porque son agradecidos. Primero, uno ser agradecido.
Y en la medida en que uno es agradecido con Dios, uno es capaz de ser famoso pollera, el dar, el ofrecer. Ciertamente que tiene su precio, se paga, todo lo que sea, pero hay una preocupación. No sos ahí como un usurero, no sé, o no ahí tacaño, encerrado. No, sino que sabes que es una acción de gracias. La acción de gracias que yo lo tomo, lo distribuyo, y eso me está mostrando que es todo lo contrario al querer acumular y acaparar las cosas. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Yo les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.